muchísima información para todos ustedes. Temperatura casi veranillo de San Juan, Pérez. Absolutamente, 30,6 se siente y por sobre todo la densidad, la humedad, de acuerdo al pronóstico de por allí, el domingo un ligero frente frío nos espera. Bueno, con la energía de siempre empezamos y ya recibimos a Juan Cáceres Troche que nos brinda las proyecciones, los números del COVID. ¿Cómo está, Juancito? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto, Amalia? ¿Cómo están? Atención, porque hay suma preocupación en este momento en el departamento de Concepción por el aumento de casos. Enseguida les contamos los detalles acerca de la situación epidemiológica en este departamento. Mientras tanto, a nivel oficial hacemos este repaso. Asunción tiene 13 casos activos en este momento, Concepción tiene 2, pero podrían sumarse otros 7 en la fecha, así que estamos aguardando la confirmación oficial desde el Ministerio de Salud. San Pedro tiene un caso positivo hasta el momento. Vamos a otro grupo de departamentos para ver los números actuales en tiempo real, cómo se vive el riesgo del COVID-19. Cordillera con un caso positivo hasta el momento en actividad. Guairá con 0 casos activos en este momento. Caguazú con un caso activo en la actualidad. Vamos a otro grupo de departamentos con menor riesgo en este momento según el Ministerio de Salud. Estamos hablando de Cazapá con 0 casos activos, Itapúa con 0 casos activos también y el departamento de Misiones ya con 2 recuperados. Vamos hasta la zona crítica del departamento de Paraguarí porque sigue vigente el cerco epidemiológico por este brote masivo en la zona de San Roque González. 72 casos activos en este momento, 60 de ellos corresponden a esta ciudad, Alto Paraná con 51 casos activos, se suman muchos militares y finalmente Central con 36 casos activos. Otro grupo de departamentos, vamos a repasarlos en estas placas que nos muestran en tiempo real cómo se vive el nivel de riesgo. Ñembucú con 0 casos activos actualmente, Amambay con un caso activo y también el departamento de Canindeyú tiene 2 casos activos en este momento. Finalmente repasamos los que hacen buena letra y los que van a adelantar probablemente las fases. Estamos hablando del Chaco. Presidente Ayes, 0 casos positivos, al igual que Alto Paraguay y Boquerón. Bueno, un completo recorrido el de Juan. Preocupante, decías Concepción. Sí. De hecho, vamos a actualizar esa información. Sigue el cerco en todo el 9º departamento y que en una determinación autónoma la propia intendenta dispone y ella decía más que nada para concienciar porque acá a la vuelta nomás está la comunidad vecina de San Roque González de Santa Y se suma Piribebuy con esta también. barrera sanitaria, Sí. ¿verdad? Vamos a ir ampliando esta información, ya vamos a recibir a nuestro compañero Mariano López que está con la información en vivo. Cerraron ahora la calle de Brasil los médicos. Mariano, ¿cómo estás? Es así, Amalia, ¿qué tal? El saludo a vos, a Roberto, a todos los televidentes. Un cierre intermitente que van haciendo los referentes del sector médico que se está manifestando aquí frente al Ministerio de Salud. Esta es la calle Brasil, esa es la calle Petirosi y cada tanto van saliendo acá, hacen un cierre intermitente para que la gente también sepa lo que está pasando. Así es, para que toda la ciudadanía también sepa lo que nosotros estamos sufriendo y para que nuestro ministro se digne por primera vez en atendernos. Hasta ahora no le está atendiendo a toda esta gente, no nos están atendiendo. Es algo muy justo, son las medidas de bioseguridad, queremos saber dónde se fueron a parar, por qué los compañeros de Cruz Roja y Consejo de Salud no van a cobrar la gratificación, por qué los consejos de salud ya no pasan a ser ministerio siendo que se merecen porque están en primera línea batallando y que los elegibles pasen a ser recategorizados y de nombramiento a contratados. Licenciada, se habló mucho de los héroes de blanco acá en el país. Se habló mucho de los héroes de blanco, pero hasta auto de héroes de blanco y jamás nos dieron ni para nuestra nafta, ni jamás. Y ahora nos quieren reducir un plus a 1.000.000 de guaraní, no sé ni cuánto va a ser la gratificación. Ustedes lo que van a hacer ahora entonces es, van a seguir con esta medida, cerrar aquí la calle Brasil, Petirosi, moverse un poquito. Sí, y después, si el ministro Mazzoleni no nos atiende, nos vamos a ir enfrente a su casa a manifestarnos. O sea, que nos atienda nomás ya acá para que esto se termine. Doctor, él sabe cómo trabajan. Claro que sí, él fue mi compañero de trabajo en IPS, en el Instituto de Previsión Social, un gran reumatólogo, un gran compañero, yo le considero. Nosotros dijimos que era nuestro capitán, ¿y qué pasó con él? ¿Por qué no nos atiende? Está pasando allá, vamos a ver.
porque como ven, van cerrando aquí la calle Petirosi, también la zona de Brasil, y piden paso a algún automóvil. Pero no es la forma de querer atropellarle a la gente, doctor. Discúlpame. ¿Él es doctor Y dijo que es doctor que está llevando muestras y quiso atropellar acá a los compañeros. Es una vergüenza el comportamiento del colega, porque en este momento vos tenías que apoyarnos. Disculpanos, doctor, estamos pidiendo por tu vida también, no solamente por mi vida. No digas que es de verdad, que es mentira. Es una vergüenza tu comportamiento, doctor. Bueno, es la situación, compañeros, y ya ven ustedes, así que mucha atención. Zona de Brasil, Herrera, la continuación de Petirosi, continuación de Herrera, tiene este panorama. Tráfico totalmente caótico en el microcentro de Asunción. En medio de esta cuarentena inteligente, los enfermeros han decidido llevar adelante esta medida de fuerza. Ya escuchaban ustedes las razones del porqué. Paciencia para los que van a circular por la zona. Y otra consulta, Mariano, ¿no existe la posibilidad de que el ministro les reciba? ¿No recibieron ninguna respuesta hasta ahora? ¿No se van a ir de ahí? Hasta ahora no, están desde muy temprano en esta jornada de jueves, sin embargo, sin respuesta, y ya anunciaron que ellos van a seguir aquí varios días hasta que Mazzoleni los pueda atender. Bueno, dale. De hecho, el ministro estará muy ocupado en este tramo de la mañana evaluando lo que va a significar si se pasa o no a la fase 3. Acordate, Amalia, que para las 19 se anuncia una conferencia de prensa. No obstante, son sus compañeros trabajadores. Son aquellos que inicialmente eran considerados, y ahora con más razón, ¿no? Las brigadas claves. Entonces, de por allí, para apaciguar, para temperar los ánimos, 5 minutos, porque uno quiere hablar con el ministro, pues, no con el representante o el secretario general, o aquellos que de alguna manera podrían articular, pero bien decía la señora. Como se dice con el dueño del circo. Y sí, acá, eso sí, un día clave, a las 19, sí. Entonces, recordemos nuestra audiencia, la conferencia de prensa, estaremos muy pendientes, se pasa no a la fase de los viernes, 3. Roberto. Se adelanta nada más por el feriado. Claro, se adelanta porque mañana es feriado nacional, eso estaba perdiendo de vista. Rápidamente, Judith Colexa, un allanamiento tempranero en zona de San Lorenzo, ¿no? Contanos, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, Amalia, de la audiencia. Sí, señor, un joven estudiante de arquitectura de 29 años fue detenido hoy durante un allanamiento realizado en su vivienda por agentes del Departamento de Investigaciones del Área Central y la Fiscalía. Ahora se preguntarán ustedes por qué este joven estudiante universitario es detenido. Es precisamente en el marco de la investigación de este millonario robo en perjuicio a un empresario que, recordemos, ocurrió el 3 de junio pasado en el barrio 26 de febrero de San Lorenzo. Este empresario se dedica a la venta de maquinarias para preparar café. Precisamente en horas de la tarde de la mencionada fecha, cerraba su local y cuando se disponía a ir ya a su domicilio, es interceptado por asaltantes que se desplazaban en distintos vehículos. Uno de ellos estaba a bordo de un automóvil tipo Allium de color gris que aparece en imágenes de circuito cerrado de televisión, mientras que sus cómplices iban distribuidos en 2 motocicletas tipo trail. Es lo que se puede observar en las mencionadas secuencias, a las cuales ya accedimos y estamos pudiendo repasar con ustedes, que por cierto, ayudaron una vez más a la policía para poder llegar al considerado cabecilla. Fuimos a acompañar este trabajo en la zona de Capiatá. Se encontraron varias evidencias, incluso ya en la entrada misma del patio de la casa donde reside este joven con su familia, se encontró el automóvil tipo Allium utilizado para el mencionado atraco. Sin embargo, estaba un poco modificado ya que aparentemente él procedió a cambiar las llantas de su automóvil que estaría a su nombre. Todavía se está viendo la procedencia, ¿verdad? Por otra parte, también destacar acerca de los elementos incautados. Se encontró un arma de fuego, sería tipo revólver, municiones, y por otra parte, algo bastante llamativo, tiene que ver con un papel que tiene la inscripción del banco, de donde, por cierto, la víctima, el señor Alfredo Maroni, de 65 años, en esa fecha, retiró esta cantidad de dinero, y precisamente ese papel que normalmente ataja el fajo de dinero es lo que se encontró en su domicilio, entre otros elementos que lo comprometen. Queremos repasar con ustedes a continuación cómo fue el ingreso de la comitiva a tempranas horas de hoy para la realización de este trabajo.
Bueno, y fue en este domicilio que se logra la detención de Julio César Martínez Ponce, de 29 años, estudiante de arquitectura, quien tiene ya antecedentes por hechos similares, incluso ya había cumplido una condena por un hecho de robo agravado. Y atención con esto, porque si bien nosotros estábamos cumpliendo nuestro trabajo de informar, los padres de este joven de 29 años reaccionaron de una manera bastante agresiva para con nuestro medio, incluso queriendo también incidentar el trabajo de la policía y la fiscalía. Vamos a compartir con ustedes el momento en que incluso increpa a nuestro equipo periodístico tratando de evitar nuestro trabajo. Bueno, este señor es el padre del joven detenido en la jornada de hoy. Él en principio alegaba que su hijo era inocente, que nada tenía que ver con estos hechos de robo, incluso tratando de justificar todo lo que se encontraba allí en el domicilio. También se encontraron joyas, seguramente ya vieron ustedes en las imágenes que pudimos capturar a tempranas horas, y una de esas joyas, según la víctima, le pertenece, porque incluso los asaltantes en esa jornada le arrancaron un collar que él tenía y se encontró, por cierto, aparentemente el pedazo en el domicilio de este joven. Vamos a compartir con ustedes la entrevista realizada al comisario principal Rubén Paredes, jefe del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles del área central, con respecto al trabajo realizado hoy. El vehículo que tenemos bien identificado y a esta persona. ¿El vehículo es cierto que le cambiaron la llanta? Sí, de eso estamos seguros. Ahora justamente vamos a trabajar para ubicar esa llanta, que es un complemento más nomás. Pero el vehículo, aparte de su línea telefónica, aparte de la víctima, ahora vio a través de ustedes la víctima estaba mirando y reconoce que el papel que es para enrollar, o sea, los fajos, ese es porque él había retirado, no me dijo la fecha, justamente del Banco de Itaú, la plata que se le llevó. Ahora, la persona detenida, ¿qué participación habría tenido? Incluso porque estamos viendo que él tiene todavía casi todos los elementos utilizados para el ataque. Teniendo en cuenta la logística, porque es el vehículo que manejaba de él, es el jefe de la gavilla. Son gente, para empezar, tiene antecedentes de 2014, estudiante de arquitectura es. Y no digo que se está aventurando porque ya tiene antecedentes, pero anda en gavilla. Ahora vamos a investigarle si inclusive no va a ser el primer golpe ni el último golpe que haya hecho. Es un celular partido al medio. ¿Esto qué les indica? Y calculamos que para no sacarle los datos, normalmente ellos por eso destrozan. Porque para decir que por desperfecto ya no funciona, a simple vista uno puede definir que al propósito rompió. Que se cayó. No se cayó y se quebró la pantalla. Bueno, y por su parte la fiscal Mirta Arribas, quien estuvo acompañando el trabajo de la policía, habló acerca de la reacción de los padres de este joven, quienes en todo momento trataron de incidentar el trabajo, tratando también, en cierto modo, de obstruir la investigación. Compartimos con ustedes sus dichos. Con una orden judicial en mano, ¿verdad? Y bueno, la verdad que fue realmente muy efectivo, atendiendo que el vehículo involucrado y que se nota en un video el día del hecho, está siendo en este momento incautado, así como un arma de fuego y también un elemento muy importante, digamos, donde va el fajo de dinero, correspondiente a un papel. El día que la víctima retiró el dinero, coincide perfectamente. Todos estos elementos van a ser analizados, ¿verdad? Durante la investigación, a los efectos de proceder en principio a la imputación y posteriormente ver el requerimiento conclusivo. ¿La persona detenida tiene antecedentes ya? Así es, tiene antecedentes por el mismo hecho. ¿Tienen trabas para el trabajo? Creo que la prensa fue testigo de eso, ¿verdad? Lastimosamente, como los padres, ¿verdad?
pusieron como corresponde, ellos trataban de defender siempre, pero bueno, es parte de nuestro trabajo. Bueno, Roberto, Amalia, teleaudiencia, destacar que en la mencionada fecha, el 3 de junio pasado, estos delincuentes que aparecen en los videos de seguridad, de las cámaras de seguridad, por cierto, se llevaron la suma de 50 millones de guaraníes que se habrían distribuido entre sí. Esa es la información que se tiene. Lo cierto es que todavía falta la captura de los demás. Sin embargo, es bastante llamativo que pese a los días que ya han pasado de la comisión de este ilícito, el cabecilla, este estudiante, todavía tenga en su poder el vehículo utilizado para el robo, incluso las prendas que utilizó, además también un celular partido al medio que aparentemente procedió a destruirlo un poco antes de que ingrese la comitiva fiscal policial. Esa es la situación con la que se deparó hoy los investigadores, incluso hasta tenía consigo un arma de fuego de dudosa procedencia también. Bueno, completo el reporte de nuestra compañera Colexa en vivo, en directo desde zona de San Lorenzo, este procedimiento que se sustanció cuando arrancaba la jornada mañana. Ya el objetivo principal de ellos era introducir vehículos robados en el predio. Encontramos del día de ayer varios documentos que pertenecerían a víctimas del robo de vehículos. Tener la esperanza de encontrar acá. Y así, 3 meses en las compras en el rollo. Recibimos ahora a Blanca López con los detalles de este procedimiento que ya se daba ayer, este allanamiento en un desarmadero, porque continúan llegando más víctimas a reconocer sus vehículos. Blanca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Si hacemos un raconto, esto empieza anteayer, cuando personal de automotores que ya estaba tras los pasos de vehículos levantados en la vía pública, que luego eran desarmados, se topetan con los autores y se produce un enfrentamiento y llegan hasta este taller. Todo bien, este taller tenía un cartel que dice en el frente, taller de cambio de volantes Paiva. Es decir, no llamaba la atención que estén vehículos importados vía Chile, porque decía que aquí hacían cambio de volantes. Entonces este lugar alquilado funcionaba hace mucho tiempo con total impunidad, porque solamente entraban los vehículos más conocidos como Chileré. A partir de ahí es detenido el propietario, Paiva, también las personas que se enfrentaron con la policía, y ayer se hace el allanamiento de este aguantadero que está en Fernando de la Mora, zona sur. Desde ese momento empezaron a llegar las víctimas. Entre ellas estamos justamente con una de las víctimas que tiene la esperanza, compañeros, de que su vehículo esté entero. Muchas gracias por venir hoy nuevamente. ¿Tenés una esperancita de que tu automóvil Runx esté todavía entero? Así es. Pienso nomás que está todavía entero, pero no creo que esté, vamos a decirle, acá en pedacitos, pero por lo menos estaba alguna cosa de él, que es los documentos. Pero ni un tornillo, por decir así, te digo, no hay de él. No hay rastro que está pedazado. Pero yo pienso nomás que está por ahí, en algún lugar. ¿Cómo fue para que vengas vos aquí al taller? Y fue por medio de contactos, porque yo estaba insistiendo mucho. En 15 días me avisaron. Así por las amistades, te digo, andaba mucho preguntando, no descansaba, no dormía, por decir así, porque no es que estaba tranquila. Entonces un amigo me avisó que estaban acá detrás de otro vehículo, o sea que el caso de el choque en Villa Elisa. Detrás de ese vehículo vine a encontrar yo el rastro del mío, ¿entendés? ¿Qué encontraste ayer cuando viniste? Bueno, yo tenía una carpeta ahí, cosas de mi pequeño hijo, ¿verdad? Sus documentos, por decir así, vamos a decirle del pediatra, todo eso, mis documentos del vehículo completo, contrato privado, todo. Cédula verde y habilitación, lo que no había del vehículo.
pero después todo mis ropas, mis cosas personales de mí y de mi hijo en una bolsita tal cual yo tenía ahí guardado siempre. ¿Cartera? No, eran ponerle así ropas, ropitas de mi hijo, ropas mías, cosas mías, personales. ¿Qué sentís ahora que para vos no termina esto? Tengo la esperanza de que sí voy a encontrar a mi auto. Estoy más tranquila legalmente, pero no voy a descansar hasta que estas personas se hundan. Quiero que se haga justicia nomás, porque no soy yo la única persona que sufrió esto. Somos 5 o 6 personas que en un mes casi el mismo problema tuvieron en que se le robe su vehículo de su lugar de trabajo. ¿Qué vehículo es el tuyo? Toyota Corolla Run, año 2005, color negro. Y se me robó de acá de mi trabajo, nomás del Real Acceso. O sea, acá cerquita. Acá cerquita estaba yo y mira, un poco atrás, 4 cuadras, 5 cuadras de mi trabajo nomás. Es decir, que estaban buscando tu Sí, vehículo. según hay comentarios de que se me estaba siguiendo por toda la cámara vecinal que yo junté, recaudé en el video, se me estaba siguiendo, se me estaba estudiando y se hizo así, le salió perfectamente, pero fueron, por decir así, tan tontos de no quemar las evidencias, ¿verdad? Y acá encontré que acá pisó, estaba mi auto acá. Gracias. Bueno, este es uno de todas las personas que han llegado hasta acá, Roberto Amalia, pero vamos a hablar ya, comisario Maldonado, para que nos explique cómo funcionaba este grupo que podría tener más contactos dentro de lo que es el esquema de robo de vehículos y traer aquí por desarme casi a la medida. Sí, es así como vos estabas manifestando, Blanca. Creemos que este es el primer anillo de la gente, de la organización criminal, ¿verdad? De los que se dedican a este tipo de hechos delictivos. Tenemos pistas que nos conducirían a llegar a esta gente. Manejamos la información de que de aquí también la gente se surtía de chatarras, ¿verdad? Que eran comercializadas ya en las chatarrerías. De aquí salían camiones repletos de chatarras, ¿verdad? El modo en que ellos se manejaban era así como estábamos manifestando, que ingresan aquí los vehículos robados y eran totalmente cortados las partes comercializadas en el mercado negro. Bueno, ahí vemos, Roberto Amalia, los motores que van a ser llevados ahora al departamento de automotor. Totalmente desarmaban el vehículo y volvían a montar. Acá mismo se tiene un vehículo que ya se le ha borrado los números del chasis, pero son para armarlo sobre este otro vehículo que está allá. Sí, es así, Blanca. Esta gente también se dedicaba a la compra de los vehículos siniestrados, así como estamos pudiendo ver en imágenes. Adquirían los vehículos siniestrados y ¿qué hacían? Mandaban robar vehículos con similares características. ¿Para qué esto? Para utilizar las partes del vehículo robado por el vehículo siniestrado para poder levantar de esta manera y volver a comercializarlo, volver a vender ese vehículo. ¿Quiénes están detenidos en estos momentos, comisario Maldonado? En este momento tenemos 4 personas detenidas, ¿verdad? 3 son de nacionalidad paraguaya y un ciudadano peruano. El propietario del local más 3 personales que trabajaban en este lugar. Bueno, y estamos hablando de un local que hace tiempo tenía un sistema operativo. Encontramos, Roberto Amalia, inclusive el papel en que se envuelve el dinero dentro de las entidades bancarias. Es decir, que acá movilizaban muchos millones, pero también eran organizados porque pagaban a mucha gente para hacer los trabajos, entre comillas. Sí, es así. Estuvimos viendo de que tienen muy bien montado su negocio ilícito, ¿verdad? Tenían totalmente controlado por medio de una agenda que pudimos observar, donde detallaban todo lo que tenían en stock, por decirlo así, ¿verdad? Y el monto, el precio de cada accesorio. Vamos a mirar a ver si nos traducís un poco lo que puede ser esto. Primero nos llamó la atención también un plano. Acá está, en este está un plano
donde parecería que es un seguimiento a alguien. Sí, es así, Blanca. También manejamos esa hipótesis de que aquí se estaría planificando también hechos punibles, ¿verdad? No descartamos que esta gente también se dedica a los asaltos, ¿verdad? Que fueron sucediendo en los últimos tiempos. Bueno, les leemos la agenda. Acá hay varios vehículos. Dice 4 bis moderno, dice, ¿verdad? Sí, es así. Estaría hablando del Toyota Vitz, ¿verdad? Después tenía Gran Vía, Allion, Renault, Corolla, Siena. Son todos vehículos que las marcas preferidas. Noah, Voxy, Funcargo, Rungs, sí. Son los vehículos. Y después hay un nombre que aparece mucho que es Loco y también Laura. Sí, esos son códigos que ellos seguramente tendrán la forma en que identifican cada uno de estas partes y de sus probables, sus potenciales clientes, ¿verdad? Podríamos decir que estas personas serían los levantadoras. Laura, un premio, 2 IST, 3 IST, Loco, 1 IST, 2 IST, 3 IST, Antonio, 1 IST, 2 IST. Es así, esta es la forma en que él seguramente está colocando para posteriormente saber a quién pagarles por los vehículos ya robados y que fueron traídos aquí. Acá vemos ya, estos son el personal que trabajaba con él, ¿podría ser, comisario? Sí, es así. Podríamos perfectamente anexarlo a este sujeto con este... Claro, porque dice mecánico Nelson, por el Toyota 400, sí, ya sí. Le pagó. A Electro por el Toyota Rungs, por el Toyota Espacio, y por otro espacio ya le pagó 420. Por el tema del aire ya está pagado también por el Rungs, por el Toyota Espacio, 2 Toyota Espacio. Sí, y estos son lo que estamos encontrando, ¿verdad? Justamente lo que le estaba diciendo. Ellos adquieren los vehículos siniestrados y después con los vehículos robados ellos levantan y estos son sus gastos, ¿verdad? Para poner a punto el vehículo para poder comercializarlo posteriormente, ¿verdad? Bueno, y acá vemos en una agenda, esto podría tratarse, comisario, de lo que le están pagando a los levantadores, a Pirá 400, Rogelio 400, Estrella 500, Hino 500, Fabi 420, Loco 1200. Es así, perfectamente así como está manifestando Blanca. Esta es la agenda en la que él anota todo para tener tener todo cronológicamente, ¿verdad? De lo que él está haciendo aquí. Bueno, increíble, vamos a estar informando aún más. Tenemos varias víctimas con las que hemos dialogado, circuitos cerrados, que coinciden la imagen de las personas con las personas hoy detenidas. Cualquiera que quiera información puede ir al Departamento de Automotores de la Policía Nacional hacia la zona de Lambaré. ¿Tenemos el número, comisario, de automotores como para que la gente llame? Sí, podrían llamar al 30 22 29. Esa es la línea baja. 30 22 29 y ya ven, se están llevando todos ya los elementos a la ciudad de Lambaré, al Departamento de Control de Automotores, y estamos hablando de una estructura muy grande con tentáculos casi como un pulpo, porque están los levantadores, acá se desarma, los compradores de las piezas, también los compradores de la chatarra y los compradores de los vehículos que ya tienen los números de chasis cambiados puestos sobre vehículos siniestrados. Dale. Claro, evidentemente es toda una rosca. Por un lado está la oferta, por el otro lado está la demanda y estamos hablando de una cantidad tremenda de personas, como decía Blanca. Ya, de hecho, es una cadena, una rosca viciosa, y si no hay demanda, si no hay comprador, tampoco se supone que persistiría brigadas, gavillas de esta naturaleza, Cutilio, ¿no? Es así. Gracias Blanca por estos detalles. Hasta luego.
Hasta luego. Recibimos a Rolando Rodi, seguimos muy de cerca la Corte Suprema de Justicia, un debate muy interesante y de hecho también a través de todo cuanto significa Amalia, la Sala Constitucional, que pidió que el Pleno, ¿sí?, de la máxima instancia intervenga. ¿Se va o no se va a dar un fallo histórico, Rolando? Las declaraciones juradas de los últimos 20 años de las autoridades finalmente tendrían que ser de acceso público, ¿no? Eso es lo que se está debatiendo, Roberto, Amalia, a estas horas, una sesión bastante larga ya de la Sala Constitucional. A estas horas siguen los magistrados analizando y emitiendo sus respectivos votos. Creo que a estas horas es Carolina Llanes la que está argumentando sus votos en el marco de esta sesión y les voy a comentar más o menos cómo viene hasta este momento la tendencia. Estamos hablando de que los que ya votaron por el rechazo son el doctor Alberto Martínez, Manuel Ramírez, Eugenio Jiménez, Carolina Llanes, a quien ya hablaba recientemente, Valentina Núñez y Oscar Paiva. Por admitir parcialmente la acción, el doctor Marcos Riera y por admitir la acción Guido Coco. Recordemos que esta acción fue promovida por la Contraloría General de la República y estaba cajoneada durante bastante tiempo. Ahora justamente se viene a integrar la sala después de muchísimo tiempo para poder finalmente analizar. Así como están las cosas, ya creo que queda uno más, ¿verdad? Por votar. Es prácticamente un hecho que se rechace esta acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República. Sí. ¿Qué es lo que sostenía la Contraloría al plantear la acción de inconstitucionalidad? Bueno, ellos hablaban de que había datos, por ejemplo, que son privados, de cónyuges. Claro, informaciones sensibles, ¿verdad? Relacionadas al tema de cónyuges, a informaciones muy personales de las personas, ¿verdad? Eso más que nada objetaba la Contraloría General de la República, ¿verdad? Casi todos coincidieron que la información es pública, eso no hay dudas, incluso hablan de precedentes que existen en otros países, como por ejemplo Chile. Escuchábamos durante esta sesión que hacía justamente el argumento, específicamente el doctor Alberto Martínez Simón, quien justamente fue uno de los que votó por dar a publicidad estas declaraciones. Esta sesión sigue, no sé quién está hablando ahora, porque ya queda Carolina Llanes, Marcos Riera Hunter también veo, o sea, están intercambiando los criterios. Pavia Valdovinos, que ya sentó su postura, el doctor Coco, o sea que hay que, para que la audiencia entienda, muchos se inhibieron, otros fueron recusados, la Corte en pleno que al final tuvo que integrarse con camaristas, Rodi. La que habla es Carolina Llanes. Sí, vamos a escucharla brevemente. De los funcionarios públicos, como lo correspondiente a los salarios percibidos, ya están en el conocimiento público, porque conforme a la ley 5189 del 2014, que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público en la República del Paraguay, han sido publicadas en su oportunidad, por lo que no se requiere ningún tipo de permiso, autorización o consentimiento para conocer esa parte del contenido de la declaración jurada. En virtud a esta normativa, se exige que los organismos del Estado publiquen en sus respectivos portales electrónicos, además de su estructura orgánica, la nómina completa de los funcionarios, los salarios por estos percibidos y otros aspectos que también deben ser publicitados. De todos los puestos, y no quiero repetir nuevamente lo que ya de manera magistral han expuesto los colegas que me precedieron, se puede colegir que parte del contenido de las declaraciones juradas, cuya accesibilidad pública hoy se controvierte, ya adquirió estado público en su oportunidad desde la vigencia de esa ley, por lo que resulta obvio que no requerirían autorización del declarante ni de un juez siquiera para acceder a ellas. En relación a otras informaciones que puede contener la declaración jurada, como por ejemplo el número de cuentas o información reservada, sensible o excluida que está expresamente tasada en otras leyes, no caben dudas de que sí requerirían de una autorización personal o en su caso judicial para acceder a ellas. No estamos hablando de ese tipo de información.
Ya prácticamente la parte final, creo que queda, como te decía, un integrante más, sí, un voto más para que pueda concluir eso, pero así como están las cosas, esto va definitivamente por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad. Recordemos que se había incluso judicializado para que se pueda acceder a estos datos y ellos hacen referencia dentro de todo también a esas informaciones que deben ser omitidas, por ejemplo, el número de cuenta y varios otros puntos sensibles dentro de las declaraciones de jurado. Bueno, de los 9 integrantes, al final 5 ya votaron por el rechazo, todo cuanto se diga en el desarrollo. De hecho, están haciendo, y como bien decía la doctora Carolina Allanes, una transmisión histórica en donde la ciudadanía puede, Amalia, escuchar, sí. Y por sobre todo, son debates muy jugosos, muy contenciosos, y eso hace que finalmente un sistema republicano, de alguna u otra manera, a través de la ciudadanía, también ejerza esa... ¿Por qué insisto con esto, Amalia? Porque hasta hace un par de meses, Rodi, esto se resolvía entre 4 paredes. Sí. Sin embargo, ahora la alta responsabilidad de quienes representan allí, como parte integrante de la Corte, la Judicatura Nacional, con solvencia tiene que ir por el sí o por el no, porque nosotros cada vez somos más puntillosos en el escrutinio, ¿no? Claro, la presión que es fuertísima. Justamente a eso voy, porque eso destacaba en su voto la doctora Valentina Núñez, ¿verdad? De la atención ciudadana que genera esta situación, de la necesidad de venía un empleado de la Corte, con todo el respeto, y te decía acá, por favor, si pueden difundir. Y vos mirabas y tenías que tratar de entender. Hoy no, es más, lo hacen con un vocabulario coloquial de manera. Acá, ¿qué es lo que, por un lado, se insiste? Que son datos sensibles, como decía Rolando Rodi. O sea, ¿por qué tendrían que saber cuánta plata tiene mi señora, mis hijos, su número de cuenta? Todo eso bien, pero desde el momento en que uno es funcionario público... Todo es público. Todo es público, y a partir de allí también hay que decir que así como la información, el acceso debe ser público, el manejo de esa información tiene que ser también muy responsable por parte de nosotros y la ciudadanía en general. Y estamos hablando en una semana, justamente se analiza en una semana donde las declaraciones juradas están en el ojo de la tormenta, sí, por lo que pasó en la Cámara de Diputados, por lo que la determinación que pueda adoptar el presidente de la República. Que no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver, pero hablamos siempre de declaraciones juradas también. Porque María te preguntaba, al final ahora todo cuanto ya se tiene en la Contraloría está como un cúmulo, es como Big Data gigantesco, sí, y se tiene que publicar. Lo que los diputados pretendieron, porque esto ya se veía venir, la Corte va a decir todo cuanto esté ahí se tiene que publicar, o uno puede acceder en su computadora y saber cuánta plata tiene el gobernador, no sé, de Paraguarí, o el ministro de Salud. Lo que los diputados pretendieron es que se maquillen aquellos datos y que finalmente si yo maquillase y digo tengo una granja, pero había sido, tengo 4 estancias, no, se me ocurrió nomás colocar y confundí y no iba a ser penalizada mi conducta. Se te iba a sumariar. Ahí está, apenas. Que el presidente de la República ya anunció que vetaría. Va a vetar, sí, señor. Y eso es lo que estamos esperando. Te esperamos de nuevo, para que después sepamos el desenlace. El desenlace, sí. La votación final. Bueno, ahora cambiamos de tema, vamos a recibir a nuestra compañera Fernanda Chamorro, porque ella estuvo acompañando muy de cerca esta manifestación que realizaba Buzarquis frente a la ANDE. Estuvo anoche, volvió ya en el transcurso de esta mañana. ¿Cómo está, Fernanda? Así mismo, ¿qué tal, Amalia? El saludo también para los televidentes. Estamos hablando de esta manifestación pacífica que están haciendo tanto el senador Retsalín Buzarquis como también su esposa a su lado. De hecho, que ahora, durante esta mañana, ellos volvieron decían, respetar un poco de esa restricción horaria. Se retiraron de aquí a las 9 de la noche, volvieron durante esta mañana y están aguardando. Y vemos incluso que tienen todo aquí preparado, porque desde aquí el senador Buzarquis estará haciendo uso de la palabra y estará participando de la sesión que todavía están aguardando que se trate su proyecto de ley presentado para lograr generar por lo menos algún tipo de solución a esta sobrefacturación que se estaba dando con varias facturas de la ANDE. Hablan, por ejemplo, de más de 40.000 usuarios desde la ANDE, pero aparentemente serían muchos más. Lo que quieren es directamente que se exonere este monto que tuvieron que pagar aquí también. Está hablando un poco también aquí el senador, y mientras tanto, yo quiero compartir con ustedes ahí, con la producción también, la nota que teníamos más temprano también junto con otra persona dentro de un ratito. ¿Les parece? Senador, queremos molestarle un rato, estamos aguardando lo que es la sesión, falta todavía para que traten el tema. Sí, estamos acá sesionando en vivo, directo, y pasó al tercer punto, estamos presionando y esperemos que se apruebe este proyecto que es bueno finalmente para todos los compatriotas. Decían que desde la Comisión de Hacienda estaban planteando algunas modificaciones también.
para que muchos de los que van a estar dentro de estas sobrefacturaciones no sean ya personas con mucho poder económico? Por supuesto, esta exoneración tiene que ser para el pequeño trabajador, las pymes, el pequeño ese que tiene ese bar, el restaurante, el que tuvo su taller mecánico cerrado. Y después están los que tienen altísimo consumo y tienen poder adquisitivo, eso es otra cosa. Hasta ahora, ¿hasta quiénes podrían alcanzar esta... Y la idea es que se le descuente hasta 1000 kilowatts al compatriota y bueno, y si excede eso, que pague la diferencia. Eso es lo que yo estoy planteando. ¿A cuántas personas calcula que puede beneficiar en el caso de ser aprobado? Y fácilmente a más de 1 millón de hogares. Fácilmente. ¿Cómo fue la decisión finalmente, senador, para venir acá, para sentarse acá? ¿Cómo estaba sintiendo también? Y yo muchas veces hablé ya con la gente de la ANDE, siempre están con excusas, con mentiras, no convencen los argumentos técnicos y bueno, yo hice esto para que se escuche nuestra voz, para que nos escuchen, para que escuchen nuestro reclamo y para hacer presión. ¿Calculan que habrá los votos necesarios, senador? Yo creo que sí, yo creo que es posible. Yo creo que sí. Al menos entre sus colegas senadores estuvieron hablando, alguien que le haya dicho, bueno, senador, esto no podemos hacer, capaz que esto sea inviable. No, en general yo creo que hay buen ambiente para que se apruebe y realmente yo veo que es posible, sinceramente. Ahora, es innegable que mucha gente pasa, saluda, pero otros también pasan y les critican, por ejemplo, de populistas. ¿Qué podés decir a esa gente? Y mira, yo digo que hay gente que vive contento con sus torturadores, hay gente que le encanta que se les robe, hay gente que vive contenta por lo visto con los tarifazos, con las sobrefacturaciones y probablemente no necesitan. Yo más bien creo que somos un grupo de privilegiados que le tiene miedo al cambio, no quieren que la gente despierte. Y mira, no es populismo reclamar el robo descarado de la ANDE. Eso no es populismo, eso es un acto de justicia. Bueno, gracias, senadora. Ahí está también aguardando lo que es el inicio de la sesión. En este caso, vamos a compartir con ustedes a continuación la nota que realizábamos a otro joven, decía ser de Hernandarias, llegó hasta aquí aparentemente cercano también al pensamiento y la línea política del senador Buzarquis y hablaba un poco de su experiencia y la sobrefacturación que sufrió también su familia. Escuchemos. Acompañar esta causa porque como joven no puedo quedarme atrás, no puedo ser cobarde. Y esta causa es para beneficiar a todo el pueblo paraguayo, no para un sector privilegiado. ¿Conoces de alguien o en tu caso te pasó que sufriste algún tipo de sobrefacturación? En mi casa mismo pasé, somos víctimas de esta estafa de parte de la ANDE. Mis padres, mis tíos, mi familia, mis parientes, la mayoría se quejaron. ¿Recordás así algunos montos? ¿Cuánto antes pagaban? Y bueno, mis padres siempre normalmente pagaban la suma de 140.000 guaraníes. Y desde que empezó la cuarentena, prácticamente desde el mes de fin de febrero, vino la suma de 350 a 400.000 guaraníes. Triplicó prácticamente. Y eso es una injusticia, una indignación y una falta de respeto de parte del gobierno hacia el pueblo paraguayo. Y queremos defender lo nuestro. Y entonces estamos acá presentes apoyando y acompañando esta causa. Bueno, aparte de lo que decía ese joven, de hecho había mucho movimiento de repente aquí, gente tanto a favor como también en contra, que salía a gritar incluso desde sus propios vehículos al senador que permanece en la vereda. Mientras tanto, y para mostrar nomás, la gente que todavía de repente forma filas, ahora se disminuyó, muchos de ellos van hasta el fondo, donde toman asiento en la entrada, ya en la parte del frente mismo de la ANDE, y ahí aguarda ser atendido, pero son varios todavía los reclamos de sobrefacturación que llegan hasta aquí. Bueno, gracias. Yo creo que, y eso es muy personal, lo que voy a decir, Amalia. Sí. De por allí hasta tiene razón el senador Buzarquis, pero justo él es muy difícil creerle que encarne así un rol muy revolucionario cuando lo primero te dicen tuvo cuentas pendientes con la justicia cuando era ministro de Obra del gabinete del doctor Federico Franco. Y después recordás aquel recetario, creo un certificado médico trucho. Que presentó a la justicia. Entonces te dicen, justo para limpio, Buzarquis. Es como cuando habla el vicepresidente de la República. Por eso, hay entonces que mirar los antecedentes pareciera para ser poder que avanzar. justo él no puede capitanear una lucha de esta naturaleza. Así nomás. No está mal su idea, pero igualmente hay que mirar los antecedentes de la persona. A la vuelta a la pausa, vamos a conversar con autoridades del IPS. ¿Te parece? 12:20 de la República del Paraguay.
Paraguay. De hecho, cuando decimos IPS concita la atención de la ciudadanía en general. Amalia, ya recibimos en estudios a Pedro Jale, gerente de prestaciones, y a Vicente Ruiz Pérez, gerente de salud. Un gusto por compartir con nosotros este mediodía. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias, un gusto. Bueno, empecemos el descalce financiero, don Pedro. ¿Cómo hay que entender? ¿Cuál es el concepto? El concepto obedece la causa del descalce financiero del Fondo de Salud y del Fondo de Administración General, obedece al desaceleramiento económico laboral país que se refleja en la disminución de los aportes obreros patronales a IPS. A partir de febrero, marzo, abril hay un decrecimiento constante, continuo, que hoy está en el orden del 43% de disminución. El ingreso por aporte al seguro de salud en general, al seguro social de IPS en general, a fines del año pasado brillaba los 100 millones de dólares en aporte obrero patronal. En este momento está en los 50 millones de dólares aproximadamente por mes. Lo que hay que tener en cuenta es que de ese volumen de dinero, la mitad se va al fondo de jubilaciones, olvídate de eso. De la mitad que queda, 39% nomás se va a salud para financiar toda la infraestructura y todo el funcionamiento de salud. Y un 7% va a gestión administrativa. Ese 39%, que a fines del año pasado era 39 millones de dólares, hoy no excede de posiblemente 20 millones de dólares o menos, y va decreciendo por efecto del desaceleramiento, como mencioné. Esa es la situación a hoy. O sea que, para no complicarnos, Amalia, con los porcentajes, dejaron de recaudar como mínimo la mitad. Como mínimo la mitad, así mismo. Y igual hay que sostener la logística médica. Sí, señor. ¿Y cómo van a hacer? ¿De dónde van a sacar la plata? ¿Da para sostener? Y bueno, y habían varias alternativas. La primera era una inversión del fondo de jubilaciones en el fondo de salud. No es un préstamo, es una inversión vía fiducia, tercera persona que garantiza esa operación en el fondo de salud. Eso quedó abortado con el proyecto de ley que se retiró hace unos días. Fue el proyecto planteado por el senador Ovelar. Eso quedó postergado ya, desechado, a pesar de que esa ley tenía otras disposiciones de mucha utilidad y que iban realmente a relanzar el seguro de salud financieramente a partir del año que viene, como el seguro social de los independientes de los trabajadores y de los trabajadores independientes de los empleadores, como el seguro social integral de salud de los funcionarios públicos al IPS, que iba a ahorrar mucha plata en algunos sectores del presupuesto y iba a volcar sobre el seguro de salud de IPS. Todo eso quedó abortado al abortarse ese proyecto de ley. Después están las operaciones financieras a nivel nacional, por ejemplo, créditos de la banca oficial, BNF, pero BNF por carta orgánica tiene limitaciones cuantitativas en cuanto a lo que puede entregar. Creo que son 25 millones de dólares. IPS necesita por mes para salud 50 millones de dólares por lo bajo, por mes. Por mes. Y luego está la banca comercial, que es la última alternativa. Y ahí hay que analizar muy bien la calidad de la operación, porque esa banca ya tiene luego dinero de IPS, que IPS entregó a la banca, porque ahí hay que depositar las reservas técnicas a una tasa, llamarle del 4 o 5%. Si ahora hacemos un préstamo de esa banca, nos va a entregar nuestra propia plata al 10%. No es un negocio muy bueno que digamos, pero son las alternativas que van quedando. Ahora, con respecto al pago de los cesados, ya se hizo un segundo pago a un porcentaje importante y ahora hay la esperanza de hacer un tercer pago nuevamente, ¿es así? Más que esperanza, es casi una realidad. A este momento estamos ejecutando el segundo pago. El primer pago fue 88.034 trabajadores en situación de suspensión de contratos. Sí. Arrancamos el segundo pago. El segundo pago está marcado por la liberación de ese límite de hasta 2 salarios mínimos como sueldo del beneficiario. Eso se eliminó por un decreto del Ejecutivo, ahí arrancamos el segundo pago. Y en este momento llegamos ya a 180.000 subsidios o compensaciones disponibilizados en el sistema
para aproximadamente 120.000 trabajadores. ¿Por qué es la diferencia? Porque hay muchos que repiten, que cobraron el primero y ahora cobran el segundo. El beneficio es 50% de un salario mínimo, 1.096.000 guaraníes. El que cobró 2 veces ya alcanzó un salario mínimo, por supuesto. Y también este segundo pago comprende a aquellos que fueron excluidos del primero porque ganaban más de 2 salarios. Ahora cobran los 2 también, el primero y el segundo. Más los nuevos, que va disminuyendo gracias al trabajo del Ministerio de Trabajo, que está trabajando en la reinserción, en la reactivación. Y en este momento no pasan de 10.000 los trabajadores que van a pedir nueva suspensión. En este momento el instituto inyectó a hoy, vía esta herramienta de compensación económica, más de 25 millones de dólares en efectivo en el bolsillo de la gente. Y con el tercer pago llegaremos posiblemente a unos 35, 40 millones de dólares en el bolsillo de la gente. El Instituto de Previsión Social, dejando de lado PTU, que es entregar vales alimenticios para retirar medicamentos, farmacia, es la institución que en esta emergencia sanitaria es la institución que puso efectivo, la que más efectivo puso en el bolsillo de la gente. Ahora, esto se da de los $100.000 del desembolso 100 por millones. parte 100 millones. 100 millones de dólares por parte del Ejecutivo, de ese desembolso, de esa deuda histórica de la cual hablamos. ¿Qué pasaría de lo restante? ¿Existe la posibilidad de sumar de repente a otros sectores, por ejemplo, afectados también? Y mira, la ley, el artículo 46 de la Ley de Emergencia Sanitaria dice que le entrego a IPS 100 millones de dólares para 2 cosas. Reposo por enfermedad COVID-19, diagnóstico positivo, 40 casos. No pasó de 40 casos, poquísimo, irrelevante. Pero compensación económica por suspensión de contratos de trabajo, que hoy estamos, que fueron las cifras que te di, que están en las cifras que te di. No tiene otro objetivo, de acuerdo a esa ley, ese dinero. Y ahora el problema, entre comillas, que se plantea es que aunque demos todo lo que tenemos que dar, tercer pago, cuarto pago, vamos a quedarnos con un vuelto de 50 millones de dólares. A eso me refería. ¿Cuántos millones ya aplicaron en la primera fase de los 100? La primera 15 millones. Ahora 25. Segundo pago vamos a llegar a 20, estamos en 25, 40. Vamos a llegar a 30. Nosotros todavía a 60. Tercero vamos a llegar a ponerle a 45. Nos va a quedar todavía un 65, 60 millones de dólares que solo puede ser aplicado por este mecanismo al bolsillo de la gente, pero ya no hay gente a quien entregarle, habrá que pensar otra cosa. Bueno, ya también mira atentamente Vicente Ruiz Pérez, porque ¿qué tanto se puede hacer en cualquier estamento si no hay dinero? ¿Cómo van a encarar ese paciente que está ahí con su suero, pendiente de una cirugía? Doctor, ¿se puede pintar tan negro el panorama de previsión social? Y es preocupante para los próximos meses si esto no tiene una resolución, ¿verdad? Hay que recordar que salud no es un fondo como jubilación. Él es el hermano rico de IPS, yo soy el hermano pobre, ¿verdad? Es un programa salud y nosotros gastamos. Esto históricamente está desfasado en el porcentaje, inclusive me animo a decir, de lo que se aporta. Acuérdense que esto es una ley que tiene 50 años, cuando existía penicilina, cuando no había terapias intensivas, cuando no había medicamentos oncológicos. Hoy día el presupuesto de salud es el presupuesto que hace tambalear la institución porque no tenemos nosotros los fondos necesarios. Como él dijo, todos los meses hay un déficit que vamos acumulando y vamos parchando año tras año, administración a administración van parchando. A mí me preocupa tanto los médicos con sus salarios como también los pacientes. Los pacientes que tienen que recibir medicaciones costosas. ¿Hasta cuándo los proveedores van a soportar, van a tener espalda como para poder seguir proveyendo y no cobrar? Ahí le voy a interrumpir, porque ahí nos decía días pasados el presidente Jubetich que están ya con un atraso importante con los proveedores, que estaban viendo las formas de renegociar con ellos, ¿verdad? Absolutamente, estábamos bastante bien el año pasado hasta marzo, pagando con 60, 90 días de retraso y hoy creo que desde marzo nos están cobrando muchas empresas. ¿Alguna vez atravesaban por una situación coyuntural tan dificultosa como esta y a qué se apostó? Porque pareciera ser que en lo que resta de este 2020 el modo COVID va a significar retasear
todo cuanto significa el trabajo en calle, los aportantes que de alguna u otra manera van a tratar de encontrar atajos. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Un plan A, decía Halley, plan B, plan C. Pareciera ser que no hay un plan D para tener ese dinero disponible. Mira, yo la verdad que yo estoy hace 30 años, no sé cuánto está Pedro, ¿verdad? Pero esto es para mí la primera vez que ocurre en IPS de que el fondo de salud con su programa puede quedar en unos meses sin ningún dinero como para poder afrontar tanto con el recurso humano de IPS y con los enfermos, que es mucho más importante. O sea, colgados los médicos, pero lo más preocupante es la salud de los enfermos. Si bien hay médicos que pueden soportar también 1 o 2 meses de salario, también se nos van a venir encima, porque algunos se dedican de pleno a la institución. Hay que entender muy bien lo que señaló el doctor Vicente Ruiz. El IPS son realmente 2 instituciones en una. El seguro de pensiones tiene reservas técnicas suficientes para aguantar una disminución de los aportes, aún dramática, aún a cero. O sea que el jubilado va a seguir cobrando. Jubilado va a seguir cobrando a ellos. Sin ningún problema. El jubilado, el pensionado, de pensiones por muerte, etcétera, sin problema, no hay problema. Olvidémonos de eso. Salud no tiene espalda financiera, no tiene reservas, es un caño presupuestario donde entra aporte y sale servicio. Y tiene que cerrar en diciembre, quiere decir que usaste toda tu plata. Para más, según la ley de IPS, si salud por ahí sobra plata y no usó todo, se va todo a traer al fondo de jubilaciones encima. Entonces, ese es el problema de diseño estructural que hoy tiene el Fondo de Salud. Y no hoy, hace rato, si hacíamos esta reunión hace 1 año, 2 años, 10 años, y vos me preguntabas cómo está salud, yo te iba a poner la firma, está desfinanciado y no va a soportar una crisis, es lo que está pasando ahora. La crisis precedente histórica que más nos golpeó en este sentido fue la de la década del 90, de la caída de los bancos, donde perdimos muchísimo dinero también de reservas financieras que estaban en los bancos, que es lo mismo que estamos repitiendo ahora, 2.100 millones de dólares, que son la reserva financiera del seguro de pensiones. Como dijo el presidente, muy grave, todos los huevos están en la misma canasta. Dios no quiera que haya una corrida. ¿Cuál es la solución? La solución es la diversificación de las inversiones. Eso lo hace desde un almacén hasta la NASA. Diversificar tus inversiones, no tengas todo en el mismo lugar, porque si cae ese lugar, te queda en nada. Diversificar otro instrumento financiero y una operación de fideicomiso en la que el fondo de jubilaciones invierta vía fiducia en el propio asegurado para que tenga salud, para que tenga medicamentos hasta fin de año y aún más. Eso es también diversificar inversiones, la fiducia. Sin embargo, lamentablemente abortó ese proyecto, no se entendió, o por razones que desconozco la gente se opuso, y hasta el momento el resultado es que ojalá no ocurra, pero en agosto yo le quiero preguntar a los que se opusieron, bueno, ¿y qué respuesta le das ahora a los asegurados? En el caso que haya una corrida, como usted decía, ¿verdad? Lo que pasa es que asusta cuando Amalia se habla de tocar el fondo jubilatorio, y de alguna u otra manera también hay hechos de corrupción que no se pueden perder de vista. Entonces se instaló socialmente así como que impopular. ¿No? Hay que entender una cosa, cuando mucha gente invoca no toquen los fondos de jubilaciones, dice el artículo 95 de la Constitución, que solo serán utilizados para los fines correspondientes a jubilaciones. Y al final dice, y nadie quiere leer ese artículo, ese párrafo final, dijo, salvo las inversiones lucrativas que puedan incrementar su patrimonio. Y una inversión en el fondo de salud vía una figura de fiducia es una inversión lucrativa que va a incrementar el patrimonio del fondo de jubilaciones. No está, no es inconstitucional. O sea que está satanizado a su criterio entonces. Está satanizado, o sea que virtualmente si se instalase mejor, a lo mejor esa es la vía, pero finalmente hoy sí, vamos a quedarnos, nosotros estamos hablando de eso, aportantes, estamos promediando nuestros años. Porque corren peligro los activos, pero había sido, o sea, es constitucional entonces, pero falta confianza en dar ese paso, ¿no? Si vos me decís tocar los fondos de jubilación en el sentido negativo, es por ejemplo lo que se hizo en la década del 90, cuando se prestó dinero al sector productivo sin garantías. Ahí sí se regaló dinero al fondo de jubilación. Y hay miles de empresas que se enriquecieron con eso y que no devolvieron. Consecuencia, el IPS
Antes de esa crisis tenía 126 propiedades en su patrimonio. Como esas empresas devolvieron, no pudieron pagar ese préstamo directo que le decían, entregaron en dación de paga inmueble, hoy IPS tiene 1.100 propiedades. Y no es su naturaleza acumular propiedades. No inmobiliaria. Claro. Y aparte que se paga impuestos también, sobre tasas. Gasto. Mantenimiento, mantener el lugar. Vos querés seguir hablando con el hermano rico o con el hermano pobre, pero así como están las cosas parece que ya no es tan poco muy rico. No, Amalia. yo creo que al hermano pobre es lo que le vamos a seguir preguntando, sobre todo para saber hasta cuánto podemos aguantar con lo que tenemos, como decía el señor Haley, en el caso que no haya una corrida, ¿verdad? ¿Hasta cuándo tenemos? O sea que agosto va a ser un mes difícil si no tenemos solución. Sí. ¿Qué es lo primero que se puede recordar en términos de asistencia médica? Y lo primero que va, en cuanto a asistencia médica, creo que vamos a poder congeniar con las empresas, ¿verdad? Pero los contratados en recursos humanos... De entrada. De entrada. ¿Y eso qué va a implicar? Que los hospitales no tengan asistencia de profesionales médicos, enfermeras y técnicos, etcétera. Y entonces, ¿cómo vamos a atender una crisis probable de COVID? ¿De cuántos contratados estamos hablando? Y hay aproximadamente 3.000 contratados dentro del universo de los 17.000 funcionarios, ¿verdad? Y en los últimos tiempos para COVID, dengue, porque esto viene así, claro. Creo que estamos orillando los 800. Salimos de una, entramos en otra. Sí. Don Pedro, y si le convoca al presidente, a usted, acá, al doctor Ruiz Pérez, con Huetito, el gabinete, vengan, hay que encontrar una salida inmediata. Él le lleva pota, pues así debatimos, ya entendemos muy bien el problema, está el cuadro diagnóstico, pero ¿a qué cirugía mayor se puede apostar? Y mira, si a mí me pedís una propuesta concreta para sostener un poco este descalce financiero, hay muchas cosas que podemos hacer. Hay un aporte patronal adicional del 2,5% que hoy le cobramos al empleador, que el instituto hace de cajero, porque recoge ese dinero y envía a otras instituciones para otros programas. Ese dinero muy bien podría venir a oxigenar por lo menos durante 6 meses al Fondo de Salud. ¿Y dónde está esa plata? Implica una modificación legal. CENEPA. Se va a CENEPA, SENAFOCAL y SNPP por 6 meses, o este año podría destinarse al seguro de salud. Hay algunas otras modificaciones legales que se podrían hacer, pero cuando yo hablo de modificación legal y vamos a llevar al Congreso, automáticamente ya aparece la barrera de los conservadores con malas o buenas intenciones que te bloquean cualquier solución. Pero ojalá, Amalia, también esta crisis se saque lo mejor, porque obligadamente estamos debatiendo sobre algo que de por sí ya se veía nomás luego venir. El COVID nomás pareciera ser que apuró los tiempos. Que aceleró un poquitito. El COVID vino a patear el tablero, un tablero que lo teníamos tranquilo hasta 1940 y hasta 2060 más o menos no veíamos nosotros un cruce entre ingreso y egreso, que signifique un descalce. El COVID lo que vino a hacer vía la fuga de aportantes es traer el 2060 al 2020. Bueno, 40 años. Bueno, y eso habrá que, como vos dijiste, el presidente convocará y está liderando las soluciones. Yo creo que la va a encontrar porque es un tipo capaz y con conocimiento, y acompañado del Consejo van a encontrar la solución y veremos cómo viene. Dentro de ese negro panorama, para recapitular nomás, Amalia, el jubilado entonces no tiene que preocuparse, no estamos hablando de ellos, van a tener su plata sí o sí a fin de mes. 100% asegurado. Ahora pero se va a preocupar porque no va a tener salud. Claro. Va a tener la plata en el bolsillo, claro, va a estar enfermo. Y coste, que en ese tramo de la vida generalmente uno ya va de manera más asidua buscando auxilio médico. Y por ahora, con la plata que hay, aguantaríamos junio, julio, hasta ahí. Sí. Agosto nada. En agosto ya vamos a empezar a tener problemas. Increíblemente, y viendo todo este panorama, hay algunos sectores que inclusive plantearon suspender el pago de los aportes obreros. Sí. Y generó, por supuesto, un rechazo, ¿verdad? Sí, hay una contradicción ahí porque hay sectores que no están pudiendo reactivarse y difícilmente luego se reactiven, como el sector educativo o turismo, gastronomía, que a lo mejor de a poquito empiecen y necesiten 2 o 3 años para empezar a funcionar a pleno otra vez. Que entre las medidas de sobrevivencia, y se entiende, están también apretados y con el agua al cuello, piden dejar de aportar por hasta fin de año, 1 año, 2 años, lo que sea.
Son propuestas, pero es muy difícil, no solo analizar, es muy difícil resolver positivamente algo así en momentos en que el instituto más que nunca necesita recuperar aportantes, ya sean los que estaban y salieron o incorporar los nuevos que nunca estuvieron. De 10 trabajadores, 4 nomás están, 6 están en la informalidad. Y hablamos del sector formal, están en negro. Hablamos del sector formal, sumarle los independientes. De 1.100.000 independientes, 800 nomás están en un régimen voluntario para jubilaciones. Del sector empleadores, el que mejor cotiza, y a pesar de ser el que mejor cotiza, el más desprotegido, ni uno tiene seguro social, ni un solo patrón tiene seguro social, y eso está mal. Y hay que darle la oportunidad de incorporarse para la jubilación también. Sí. ¿De cuántos obreros aportantes hablamos? En general, un número aproximado. 600.000 era a fines del año pasado. Número más, número menos, porque fluctúa. Y enero, febrero, ya de hecho con la contingencia del COVID, ¿a cuánto se bajó? 350.000. 350 máximo hoy, y va decreciendo. Que dejan de aportar. Claro. Esa es la gente que deja de aportar, pero el beneficio de los 1.600.000 tiene que continuar. Que son los asegurados realmente, debe continuar. Debe continuar. Ahora, la ministra Bacigalupo nos decía que el 80% de la masa de laboradores ya, el 80% volvió a salir a las calles. Virtualmente, si es que se pusiesen a aportar desde finales de este mes, ¿podríamos cambiar el panorama o no? Y podría haber un repunte paulatino y progresivo. Vamos a ver allá al 20 de julio cuando se cierre el pago del aporte de junio. Ahí vamos a ver si la curva siguió o está empezando a subir. Y vamos a tener una perspectiva más clara. Lo importante es entender respecto a esta ley que no salió, pero yo creo importante que la gente entienda aún así. No es que el fondo de jubilación le va a sacar 500 millones de dólares y le va a dar a salud 500 millones de dólares. Es una línea de crédito de salvataje. Si el aporte en julio aumenta, pasa de 20 millones de dólares, pasa a 30 millones de dólares, entonces la diferencia hasta 50 es lo que se va a utilizar. Si el aporte de agosto llega a 40 o empata ya, pues ya se deja de usar. Es una línea, un salvavidas para el hermano pobre llamado Fondo de Salud, pero que siendo el hermano pobre atiende a 1,5 millones de paraguayos. Rescatando el proyecto vamos a apostar un poco al impopulismo, ¿no? Rescatando el proyecto Ovelar, fiducia, esa plata, ¿dónde está ahora? Y esa plata está en el sistema bancario, financiero, comercial, financiando cortoplacismo. La compra del plasma, de la moto, de la tele, el préstamo a corto plazo para consumo. No está, salvo 100 millones de dólares que se destinó a AFD para recolocar en el sector productivo. Hablamos de un universo de 2.000 millones de dólares. 2.100 millones de dólares. ¿Cuánta plata se podía pellizcar de eso para llegar a un acuerdo con la banca privada y generar intereses extras para sostener al hermano pobre? Y lo que se planteó fue tener una disponibilidad de 450, 500 millones de dólares, pero te repito, no es, como por ahí leí en un titular, manotazo y sacar 500. Es tener ahí para cuando salud necesite 10, se usa 10, para que la gente tenga atención médica. Hoy esa herramienta desapareció. O sea que era sacar esa plata, acordar con un ente financiero bancario y generaba un porcentaje de interés, ¿o no? A través de la fiducia. La fiducia implica que interviene una tercera persona entre prestador y prestatario, una tercera persona que garantiza al que presta la devolución. No solo garantiza el que recibió la plata, garantiza al agente fiduciario con su propio patrimonio, también garantiza que se va a devolver esa plata. ¿Cuál puede ser una instancia como agente fiduciario? Un banco, bancos que tienen habilitado por ley esa función por el Banco Central con toda seriedad, con toda formalidad. Entonces, o sea, no es un agente fiduciario, Juan Pérez, es un banco de primera línea. ¿Y a cuánto tiempo se podría pactar? Y dependería del monto, pero tendría que ser a largo plazo, 10 años, a 15 años. Y ahí donde te dicen, lo que pasa es que hay mucha confusión con respecto a este tema, hay que ser más claros y como decía don Haley, esa letra chiquita es la que no se quiere leer.
muchas veces. Y es por eso también que entramos en esa presión ciudadana, ¿verdad? De que es lo que pedíamos, que se vete eso, ¿verdad? Y que finalmente... Y el cortoplacismo, ¿no? El que venía aportando, de hecho, ya va a querer su plata cada fin de mes, está garantizada. Sin embargo, nosotros que venimos aportando, promediando nuestra vida laboral, entonces así como que la incertidumbre va a ser permanente en tanto en cuanto no se encuentre una salida real y concreta. Pero acá fácilmente con don Halley 2 caminos ya se encontraron. Sí. Lo que decía del aporte, del 2,5% que está siendo destinado, que puede ser, y también esto. No, por supuesto, esto era el plan A. El plan A, sí. Por supuesto, cuando vos hablas del aporte adicional patronal, que con todo gusto el IPS recibiría para su fondo de salud, que es mucha plata, por supuesto que en algún lado va a saltar una oposición, de CNPP, y a lo mejor con toda razón, porque de eso viven. Imagínate, CNEPA le deja sin plata y nos mata el dengue. Pero así nomás, o sea que no es muy fácil de tocar eso. Estamos acorralados. Bueno, algo positivo después de esta charla, alguna buena noticia. No, en salud hay buenas noticias. El COVID nos ayudó a tener nuevas herramientas para la atención al asegurado. La teleconsulta hoy que estamos desarrollando va a ser toda una innovación en el país. Toda una innovación en el país, la teleconsulta. Desde el teléfono. Hay pacientes, claro, hay pacientes que no necesitan abarrotarse en los hospitales. Sí. No hace, 12.000 personas circulan diariamente en épocas normales del año en el hospital central. Y ahora en eso el modo es un COVID, foco disminuyó mucho, pero ¿no? La mitad. Parecía un hospital. Cero. Pasillos vacíos, enfermos en las habitaciones. Fue fantástico vivir este tiempo. Desarrollamos la teleconsulta que se viene. ¿Desde cuándo? Está todo desarrollado el programa, estamos haciendo los experimentos y el Consejo debe aprobar. El médico va a estar en su consultorio, en su El casa. médico va a estar en su consultorio, va a tener su horario y el paciente va agendado previamente, va a llamar y se le va a atender y se le va a preguntar qué necesita y si su atención amerita o no la presencia, la consulta presencial, o si quiere reposición de medicamentos, o si quiere un estudio previsto que tenía con su médico. Entonces, si son controles donde no está en juego la vida y que se pueda resolver por teléfono, se lo hace. O sea, lo que dice eso Amalia, ya estuvimos no por haciendo. teléfono, va a ser visual. Ese es otro programa. ¿Hay una aplicación? Sí, esa es una aplicación por teléfono, la que estuve hablando de teleconsulta. Sí. Recibimos unos equipos de telemedicina de primer mundo. Otra vez vamos a ser innovadores, y el señor que no me quiere dar plata, innovadores en esto aquí a nivel de Paraguay. Telemedicina consiste en hacer medicina como tienen los países de la región. Hacer medicina a través de equipos tecnológicos. O sea, vamos a instalar en Bahía Negra, donde tenemos un centro que están olvidados, un equipo que hace diagnóstico. Vamos a tener un facilitador ahí y el especialista en Asunción. El facilitador Ahora, va a ser un médico. Yo no quiero ser agorero, no quiero patear, pues de por sí ya estamos tan negativos, pero voy a ser abogado del diablo. Si agendar turno cuesta por teléfono, ¿le parece, doctor, que va a resultar consultar por teléfono? No, va a ser uno de los métodos, no va a ser lo único. No, claro. Va a ser uno de los métodos. Por supuesto vamos a abrir otra vez el call center, pero si yo necesito reposición de medicamentos, ¿por qué me voy a querer ir al hospital? Claro. Elijo la vía de la teleconsulta. Sí. O si yo necesito agendarme para hacerme una radiografía, ¿para qué me voy a ir al hospital? Voy a utilizar la teleconsulta. Y le estuve hablando de la telemedicina. La telemedicina, ese de Bahía Negra va a acceder a un neurólogo, que a lo mejor nunca tuvo. Hoy en los países son direcciones que se dedican exclusivamente, o sea, un hospital de la Argentina conocido, no dio su nombre, tiene su dirección de telemedicina. El médico especialista está obligado, una vez a la semana, a atender. O sea que entra Amalia Cutilio, explica sus síntomas. Así mismo, me van a llamar a mí de San Ignacio Misiones, yo tengo que ir ahí a sentarme, estoy obligado y tengo 10 pacientes para ese día. El equipo tiene medio de diagnóstico. No es que voy a hacer una visión de la cara del paciente, no. El facilitador me va a poner, quiero una ecografía, tenés la ecografía. Quiero un electrocardiograma,
le hace, tenés el electrocardiograma. Es una innovación. O sea que las clínicas van a ser móviles, pero la asistencia del profesional, el diagnóstico va a ser vía la tecnología que ayuda, Amalia. Esto es extremadamente importante, sobre todo para los pacientes crónicos que muchas veces no están con algún problema específico, aparte del que ya tienen, y entonces tienen que ir otra vez, como dice el doctor, de repente para agendar una radiografía de mano, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos pacientes que vienen de Salto del Guairá para una consulta, viene y no encuentra otra vez la consulta, o viene y encuentra que el médico ese día se sintió mal, pidió reposo y no está. Sí. Es denigrante muchas veces que el asegurado viaje tanto para una interconsulta. ¿Por qué? Porque no podemos poner en Salto del Guairá, por la falta de profesionales, un reumatólogo. Bueno, lastimosamente se nos fue el tiempo, Amalia. Yo quiero dar también alguna buena noticia. A ver, por favor. No solamente de salud. Pero el tercer pago ya fue una buena noticia. Si anuncias un cuarto, estaríamos todos felices también. Que se va a sustanciar desde el 18, ¿no? ¿Por qué no? Pero también en el tema de la teleconsulta quiero yo decir que desde hace ya 8 o 9 meses nosotros estamos haciendo telejunta médica con Ciudad del Este. La junta médica es aquella que determina si vos sos inválido o no, o si tu hijo es discapacitado o no para tener acceso a salud. Ya no es necesario que venga. En Ciudad del Este se hace la junta médica, se transmite y acá se evalúa. Esa es la mecánica que explica el doctor Vicente. Ahora, con una herramienta nueva, lo vamos a hacer en todo el país, A eso quiero agregar el tema de los jubilados, que es nuestro niño mimado, entre comillas. Sí. El jubilado, ojo, está suspendida la fe de vida hasta fin de año. Ya no tiene que venir a decir yo soy yo y estoy vivo. Eso se acabó hasta diciembre. Por otra parte, no se olviden, por favor, que esta administración del doctor Hubetit elevó el haber mínimo jubilatorio de 700.000 al 50% del salario mínimo. Lastimosamente, y era la intención del presidente alzarlo un poco más. Esta crisis nomás vino a apagar un poco ese ánimo, pero está en la intención de la presidencia, de quienes lo acompañamos, de la gerencia, seguir mimando y cuidando a nuestros jubilados. Es nuestro ciudadano de oro y hay que protegerlos. Y hay algunos protocolos que podrían seguir ya post-COVID y adoptarlos definitivamente, Solo ¿verdad? que el maldito COVID hasta evitó que los jubilados, que consideran como una suerte de terapia de grupo, cada fin de mes se encuentran en el de Constitución, la chipa, el abrazo. De ahí se van a la peluquería, pero bueno, ojalá vuelvan esos tiempos. Ojalá. Dentro de todo, ¿no? Bueno, gracias por la visita con la gran audiencia de Canal 9. Gracias por acompañarnos. En otro momento, el doctor Vicente Ruiz Pérez y Pedro Halley, dos capos del IPS. Y bueno, Amalia, ¿cuál sería la conclusión de esto? Más que tener fe, esperanza y que se den con las estrategias adecuadas. Seguir cuidándonos y evitar esas corridas, como decía el doctor Halley. Bueno, hacemos una pausa, muy breve, por cierto, ya volvemos. Bueno, seguimos. Impresionante la reacción en nuestras redes sociales cuando hablamos de IPS, obviamente. Quedaron muchas preguntas igualmente. Le pedimos disculpas a quienes mandaron algunas preguntas y no las pudimos hacer, ¿verdad? Bueno, seguimos con Juan, Amalia. Seguimos con Juan. Juan, ¿cómo estás? Exactamente. Bueno, tenemos que decir que tenemos muchas novedades en minutos previos al nuevo reporte del ministro Mazzolani. ¿Por qué? Porque se confirma un brote en el departamento de Concepción. La precisa con el doctor Sequera. Mariano se encuentra al Ministerio de Salud. Mariano, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, compañeros? Se está hablando con respecto a los protocolos realizados por el Ministerio de Salud, también el acatamiento de estas medidas preventivas tomadas por parte de la cartera sanitaria, que aparentemente no están siendo respetadas por toda la población, en el caso de médicos, gente que ha retornado del exterior. Escuchamos al doctor Sequera. Ellos son los responsables entonces de decidir quiénes van en albergue y quiénes van a sus casas. Ellos miran si reúnen en el protocolo lo que está escrito tanto en salud como de Cancillería, y si cumple con eso, se le da la autorización. Tenemos casos de que por ejemplo, no tuvieron contacto con la Cancillería por su lado y llegan directamente ya sea Falcón o en el puente, ¿verdad? En la Amistad o puente de San Ignacio. Y en esos casos es un poco más lento, ¿verdad? Porque ahí empezamos de cero, ahí en el puente, ¿verdad? O en el borde, en la frontera. Entonces ahí empieza, se mueve migraciones, se mueve Cancillería, se mueve el CODENA, ¿verdad? Y nos avisan de salud, hay un equipo de salud si reúnen las condiciones, si es cierto que tiene tal patología o no, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, se va a un albergue, se va a un hotel o se va a su casa. Pero en el caso de que no tengan familia, en este caso estamos hablando de dos médicos, pareja de médicos, dos hijos menores que están volviendo de vacaciones. En el caso de que no tengan ninguna patología, doctor, primero la falta de conciencia. Si no tiene criterio. ¿Por qué?
Porque 5 Si días no cumple dice el protocolo, tiene que irse. Dice que va a ser supervisado por el Ministerio de Salud. 5 días nunca pasó una ambulancia frente a su casa. Tuvo contacto con delivery de supermercado, de comidas y todo eso. Eso es criminal también, doctor. Bueno, es una denuncia que tendría que estar haciendo. Si es que es así realmente, ¿verdad? Consultamos, ya que son médicos y por ahí. De aquí Mira, no además se sé puede el caso. mejorar el criterio. No sé el caso. Vos estás haciendo una denuncia. Yo no sé cuál es el caso específicamente. Me mostraste una lista de 4 personas que yo no conozco. Me decís que esos 2 son médicos, los otros 2 son menores. Probablemente porque son menores. Yo no sé si el niño tiene una patología de base, si está tomando un medicamento que no puede estar en un albergue, ¿verdad? Entonces, reunían las condiciones para irse a su casa. Están cumpliendo cuarentena. Si reciben alimentación, ya sea por vídeos familiares, pueden ellos interactuar siempre con una tapaboca. Lo ideal luego sea que se manejen así, que no vayan ellos a salir a comprar, ¿verdad? Limpieza de manos, recibir, entregar el dinero, limpieza de manos, y así funciona la cuarentena inteligente, ¿verdad? Doctor, pero tiene que necesitar de oxígeno, de terapia para que no vayan a un hotel, doctor, en este caso. O sea que si se comprueba de que no necesitan de oxígeno, si no tienen una patología grave, directamente tenía que ir a un albergue, a un hotel. Está siendo un poco exagerado, me parece, con tu comparación. Hay gente que tiene más de 65 años y puede ser que no tenga ninguna patología y luce sano, pero ese 65 años es grave, que puede complicarse, es mucho más fácil en un hotel o en un... porque no tenemos las condiciones, ¿verdad? Es mucho mejor que esté en su entorno. Hay otros problemas más allá del COVID, como la salud mental. Tiene que tomar su medicación, tiene que ponerse su insulina, tiene que tomar inmunosupresores. No sabemos, cada caso es particular. Así que así hablar nomás sin conocer mucho me parece muy irresponsable. Pero decía de que el Ministerio no tiene la capacidad de supervisar eso. Nosotros no tenemos la capacidad de supervisar a todo el mundo, sí, tienen que bajar la app y ahí se le monitorea el posicionamiento, ¿verdad?, del lugar donde ellos declararon, ¿verdad? Pero siempre está el confiar en que la gente cumpla su parte, porque si no, esto va a ser una dictadura, un estado totalitario de control que nosotros no queremos ser. Nosotros no queremos ser China, ¿verdad? Nosotros no queremos ser Corea del Norte, ¿verdad? No, un poco más de igualdad, nomás hay gente en el puente, ellos tienen condiciones y no van a un hotel o a un albergue. Eso no. Y yo también quiero que haya un poco más de igualdad. Gracias. Doctor, con la situación de COVID en nuestro país y una consulta puntual, lo que tiene que ver con la cantidad de recuperados, doctor, ¿qué lectura se le puede dar a eso? Porque vemos que es como que está ya por la mitad la cantidad de pacientes recuperados a partir de esos casos positivos que se confirmaban. ¿Es algo alentador? ¿Significa que está controlada la situación? Mira, yo me animo a decir que está relativamente controlada, pero es todo tan frágil. Esto de un día para otro puede virar de manera que el control sea mucho más difícil. Entonces, hacer predicciones hoy día es muy difícil, siempre fue difícil, ¿verdad? Tenemos varios recuperados, cada vez tenemos más recuperados, pero un poco después de esa ola de casos positivos que tuvimos las semanas anteriores, entonces hoy 15 días, 20 días después como que se van recuperando. Lo ideal sería tener este ritmo, hasta este ritmo está bien, ¿verdad? Pero siempre controlando. Lo que pasó en Paraguarí, por ejemplo, es algo para tomar medidas drásticas en ese territorio. Espero que otro territorio no ocurra eso. Estamos viendo con ojos lo que está ocurriendo en Concepción. Hay pocos casos, pero el estudio de contacto que estamos haciendo nos inducen a pensar de que puede haber un foco importante ahí en Concepción, ¿verdad? Estamos trabajando con la región, pero bueno, todo el país está en mira prácticamente y dependemos mucho también de la responsabilidad de la gente, ¿verdad? El hecho de que estamos ya pasando a fase 3, eso significa entrar en mayor riesgo. Pero si nosotros no manejamos de manera inteligente, así como estamos usando el tapaboca, limpieza de manos, o sea, el riesgo está, el virus está circulando, pero si nosotros tomamos estas medidas, nos vamos a contagiar poco. Vamos a tener brotes pequeños que se van a controlar o se van a autolimitar. Mariano. Amalia, le escucha al doctor Sequera. Sí, doctor Sequera, gracias por atendernos. No es fácil. Sí. Si de usted dependiese el dictamen, recomendaría avanzar a la fase 3, ¿no? Así es, los datos que tenemos ahora podemos avanzar, pero con conciencia de que entramos a una fase de mayor riesgo, con conciencia de que dependemos muchísimo del compromiso de la gente. Ahora, si no confiamos luego en el compromiso de la gente, nos vamos a quedar luego en fase de 0, ¿verdad? Esto es de manera inteligente, dinámica, se da paso a paso lento. Hay también una cuestión de acostumbramiento de la gente a entender cuáles son los conceptos. Y a partir de ahí hacemos esos pasitos de a poquito como venimos haciendo. Y de momento sí, pero bueno, hay regiones del país como Paraguarí, como otras regiones que pueden tranquilamente quedarse, no avanzar, inclusive retroceder.
La ministra Bacigalupo nos decía ayer que el 80% de la clase trabajadora ya salió a las calles en fase 2. ¿Usted por qué cree que la fase 3 tendría que ser más complicada que la 2, doctor Sequera? Porque acá no es cuestión nomás de números. Acá no es cuestión de cuánto hay más gente ahora que antes o menos que antes. Es un factor importante, pero ahora entra un factor, estamos habilitando otros conceptos, otras actividades que son mucho más contagiosas. Como, por ejemplo, ¿verdad? El tema de los gimnasios. Entonces estamos tratando de... metemos el gimnasio, pero lo hacemos con agendamiento, hacemos todas las restricciones, ¿verdad? El tema de los lugares gastronómicos que se van a utilizar, que se van a abrir. Estamos abriendo actividades que son más de entretenimiento, de ocio, que están relacionados con todo lo que es la salud mental. Mueve también una parte de la economía de manera importante. Está con el componente de la sociedad, ¿verdad? Cómo tiene que moverse. Pero son actividades de por sí más riesgosas y más difíciles de controlar. Por eso el riesgo es mayor. Se puede quedar y compartimos con Juan justamente el tuit del ministro Mazzoleni para hacer un análisis de coyuntura, doctor. Adelante, Juan. Exactamente. Bueno, ya le decimos al doctor que ya está tuiteado, ya es información oficial la cantidad de casos confirmados, porque tenemos 28 nuevos positivos, 18 del exterior y 10 contactos. Y la pregunta que queremos hacerle también al doctor Sequera es: ¿cuál es la nueva zona de riesgo? Además de Paraguarí, ¿se confirma lo de Concepción, doctor? Así es, 7 de esos 10 son contactos de un caso conocido en Concepción, y se abre ahí un estudio de contactos muy importante. Y bueno, Concepción es lo que está en la lupa ahora de cómo vamos a seguir avanzando en las fases ahí. Muchos dirán, departamento por departamento, entonces ¿podríamos terminar otra vez en fase 0 retrotrayendo a todo el país, o eso no se contempla como una posibilidad real, al menos ahora? Es una posibilidad, pero para ahora no. Es una posibilidad siempre latente y depende mucho de cómo las diferentes regiones se vayan comportando. Aquí hay que entender que las regiones del país que más peso tienen en la dinámica de la epidemia justamente son Alto Paraná, ¿verdad? Central y Capital. Y un poco también Caaguazú, ¿verdad? Ese eje de la Ruta 2 es el eje más denso y va a trazar un poco el ritmo de la epidemia. Los focos que tengamos fuera de eso, consideramos de vigilancia controlables, se pueden controlar, vamos a tener brote, vamos a tener una cantidad de casos, podemos frenar esa región, pero puede ser más controlable. Es mucho más difícil si esto se dispersa y tengamos el mismo patrón en ciudades más pobladas, ¿verdad? Como puede ser Capiatá, como puede ser Asunción, como puede ser Ciudad del Este, ¿verdad? Ahí el control va a ser mucho más difícil. Doctor, sabemos que... Sí, y pone en riesgo el resto del país, ¿verdad? Doctor, conversando un poquito con las autoridades de distintos puntos, tanto de San Roque como de la zona de Ubucuy, también gente de Ciudad del Este, con respecto a la toma de las muestras, decían ellos, necesitamos que se hagan en mayor cantidad y que de alguna u otra forma estén centralizadas, teniendo en cuenta que eso tiene que venir a la capital, ser analizado y lleva otra vez su tiempo. ¿Se entiende ahí en cuanto a la ansiedad y a la desesperación? ¿Existe la posibilidad de que esto se dé? Así es, la capacidad de procesamiento está en aumento progresivamente. Yo sé que hay tratativas bastante avanzadas en Ciudad del Este, por ejemplo, en Encarnación, por ejemplo, y en algunos otros hospitales también de Central y Capital, que tienen alta demanda y donde la descentralización del procesamiento de muestras va a ayudar mucho a congestionar y hacer que los tiempos sean un poco más rápidos, ¿verdad? Doctor, con respecto al caso de Concepción, nuevamente, sabemos que Vigilancia de la Salud hace un seguimiento minucioso del tema de los contactos, los nexos, de qué manera contrajeron el virus estos nuevos contactos, y segunda pregunta sobre el punto, si es cierto que se está buscando albergues en este departamento ahora. Así en la región ellos cuentan con un albergue, pero están revisando un poco toda su capacidad para dar este tipo de respuesta. Y bueno, el primer caso es un caso sin nexo que está internado y a partir de ahí hay un estudio de contactos, de los cuales hoy salieron 7 positivos y bueno, vamos a seguir abriendo ese árbol y estudiando un poco más qué otros contactos hay, si es solamente la ciudad de Concepción, hay otros distritos también que están afectados y bueno, estamos en eso. Doctor, hace
60 días se pintaba a junio como el mes que iba a ser el más dificultoso con julio, que la meseta podría trepar, que los números iban a ser probablemente dantescos como en otros países y que teníamos que apostar justamente al cuidado social. Hoy, a su criterio, dentro de todo, con luces, con sombras rengueantes, caminamos hacia un objetivo más claro y tendríamos que seguir potenciándonos como sociedad. Mira, las proyecciones desde marzo mostraban que en abril iba a estar, luego en abril mostraban que en junio iba a estar, y todo esto que no se cumplió es gracias al esfuerzo de la gente, la cuarentena en sus diferentes fases, la gente se comportó, bueno, obviamente no fue 100%, siempre hay grupos que no colaboran 100%, y bueno, por eso también se mantuvo la circulación viral. De hecho, tenemos circulación viral en diferentes regiones del país, pero es relativamente controlada, y lo controlamos cuando nos protegemos, ¿verdad? Cuando nos lavamos las manos, evitamos estar en las aglomeraciones, no compartimos el tereré, el mate, usamos el tapaboca. Todas estas cosas hacen de que si una de las personas que están acá tiene el virus, no me logra contagiar. O si me logra contagiar, me pasa muy poca carga viral y yo no expreso prácticamente la enfermedad. Entonces, todo esto hace de que les cueste al virus circular en Paraguay. Entonces, es sinónimo de lo que hicimos como sociedad, más que nada, mucho más allá del Ministerio de Salud. Acá es la gente lo que hizo el esfuerzo, el sacrificio de quedarse en su casa o de salir menos, de salir poco, es un esfuerzo grande, ¿verdad? Y eso está dando su fruto. Por eso las curvas, los picos que se predijeron no se cumplieron, ¿verdad? Pero nuestra prueba de fuego siempre es hasta dónde nosotros no podemos ver en las predicciones. Nosotros las predicciones hacemos y nos muestran 2 o 3 semanas más o menos, 4 en el mejor de los casos. Podemos hacer predicciones hasta fin de año, pero nos vamos a equivocar grande. Entonces, como siempre hacemos el ejemplo, lo hace el ministro, ¿verdad? Es como que te vas de noche en tu auto, pones tu luz alta y ves hasta 50 metros adelante, ¿ves? Hasta ahí estás seguro de que lo que está después de lo que no ves sigue siendo la ruta, ¿verdad? Vos podés irte más rápido y podés acelerar y pensar de que si conoces la ruta, de que lo que está más allá de lo que no ves es la ruta y está bien, no hay bache, ¿verdad? Pero nosotros no podemos. Entonces, hasta ahora te puedo decir que aquí a 2 o 3 semanas podemos, hasta fines de junio por lo menos, podemos estar pensando de que esto está relativamente controlado. Vamos a tener casos, vamos a tener brotes en algunos lugares, pero los números van a ser aceptables para el Ministerio de Salud. Julio sería ahora un poco lo que no vemos, es como gris ahí. Entonces tenemos que pensar lo peor, ¿verdad? Y estar preparados para lo peor, ¿verdad? Y entonces julio, y habitualmente julio es el mes más frío, ¿verdad? Ahora estamos más o menos el anillo de San Juan, como se dice, ¿verdad? Pero obviamente julio es el mes más frío, julio es el mes donde habitualmente todos los virus, los virus respiratorios hacen su ataque más feroz, ¿verdad? Pero bueno, espero que siga este patrón de aplanamiento de la curva, no solamente del COVID, sino también de un montón de virus respiratorios que lo venimos haciendo. Y bueno, como dije al principio, depende muchísimo del compromiso de la gente y el esfuerzo que están haciendo. Es aguantar 1 o 2 meses más y creo que a poquito podemos empezar a sacar la cabeza luego de esta tormenta. Esperemos que así sea, doctor. Bueno, hablar con el doctor Sequera siempre da tanta confianza, no es fácil y finalmente lo que dice es muy práctico, muy pragmático. Se visualiza hasta cierta distancia. Una última pregunta, doctor, pero ¿está el riesgo de perder la pisada al virus? Hasta ahora por lo menos sabemos por dónde anda. Sí, siempre para nosotros los innexos son un problema, ¿verdad? Cuando aparece un caso que no podemos identificar dónde se contagió, es difícil, ¿verdad? Eso habla de que el virus está circulando en la comunidad. Por suerte, el número de innexos que tenemos es relativamente aceptable, ¿verdad? El ritmo que vamos teniendo es controlable. Armamos el árbol, a veces árboles muy grandes, como lo que ocurrió en Paraguarí, ¿verdad? Entonces hay que tomar decisiones drásticas en esos territorios. Y bueno, quizás no estamos adelante del virus, es muy difícil, ningún país está adelante del virus. Pero si estamos detrás, estamos muy cerca y eso es lo importante, ¿verdad? No le damos tiempo a que se propague y se dispare mucho, ¿verdad? Un abrazo, muchas gracias. Gracias, doctor, por su tiempo. Un gran, verdadero capo, también a Mariano, nuestro compañero. ¿Avanzamos, Amalia? Sí, estamos con Juan. Exactamente, vamos a dar detalles de lo que ocurre en Concepción. En este momento tomamos la señal de la conferencia de prensa de la primera región sanitaria. Por favor. Sí, muy buenas tardes para todos, ¿verdad? Pido la disculpa correspondiente, pero tenemos que informar con los detalles que sean necesarios para poder dar a la comunidad la información más clara.
Como ustedes estaban diciendo, ¿verdad? Desde anoche se estuvo especulando una cantidad de nuevas muestras positivas. El día de hoy podemos confirmar que a partir del caso índice de la persona de 70 años se han agregado 7 personas más con casos positivos, y del total de muestras tomadas hasta ahora son 391 notificaciones, 383 descartados, ¿verdad? 8 confirmados con lo que sumamos, los 7 que sumamos hoy, y 2 personas en internación, uno en terapia intensiva y otro en la sala de COVID. Queremos informar que ambas personas que se encuentran internadas están con una evolución favorable, y desde el transcurso de esta mañana, en base a lo que se iban confirmando de lo que nos enviaba vigilancia, ¿verdad? Se están evaluando de vuelta a los pacientes confirmados y viendo los otros contactos correspondientes para ir tomando las medidas que debemos tomar de acuerdo a cada caso. ¿Cómo se produjeron los contagios, doctor? Están muy relacionados al entorno familiar, la gran mayoría de ellos, y también tenemos un personal de salud que en este momento está afectado, y todos están aislados, ¿verdad? Y bajo seguimiento del Departamento de Vigilancia y del Comité de Respuesta Rápida conformado por infectólogos y neumólogos. Y a partir también de esto, ¿verdad? Estamos haciendo de vuelta un nuevo árbol epidemiológico para poder ir viendo otros puntos por los cuales pudieran haber tenido un contacto estrecho, y de esa forma poder ir confirmando o descartando más casos. Doctor, ¿de cuántas muestras dieron 7 positivos? De más de 76 muestras relacionadas al caso índice, 7 dieron positivo. Doctor, ¿esta relación en relación al caso del paciente de 70 años? ¿Estas personas se encuentran en albergues o en su casa, doctor? Están todos aislados en domicilios. Nosotros tenemos también 28 personas aisladas que estuvieron en contacto con estas personas, que han dado todo negativo, pero por el protocolo de contacto estrecho que tuvieron, ¿verdad? Estaríamos esperando la segunda muestra para poder dar de alta a los mismos. Bueno, así está la situación en Concepción. Nos confirman desde el Ministerio de Salud, compañeros, que nuevamente actividades sociales marcaron la propagación del virus en el departamento de Concepción. Estamos hablando de que se habría realizado una fiesta de 15 años incluso, donde no se tomaron lastimosamente las medidas de prevención, de aislamiento, de distanciamiento, y con esto ahora toda una familia está en monitoreo por parte del Ministerio de Salud. Vigilancia de la Salud está siguiendo el rastro, y ojalá que esto no se propague en el primer departamento. Uno de ellos está en terapia, ¿verdad? Sí, exactamente. El paciente 0, sin nexo. Insistir nomás nada más, Roberto, Juan, en lo que decía la vez pasada el doctor Sequera. El problema no está en el ámbito laboral en cuanto a que todavía no se entienden los protocolos. El problema está en las reuniones, en los encuentros sociales. Es ahí donde aparentemente es como que entramos nuevamente en confianza. Y otro factor que decía él muy importante, en la mayoría de las empresas hoy por hoy tienen cámaras por todos lados. Entonces se ve lo que hace la persona, el circuito, si se lava las manos, si se pone el alcohol en gel, si tiene el tapabocas. Da la impresión que cuando alguien no nos está viendo, queremos hacer mal las cosas. Y no nos damos cuenta que vamos contra nosotros mismos y contra los nuestros, ¿verdad? Los puntos ciegos no existen o no tendrían que existir. Finalmente lo que decís, los contagios no se dan en la esfera laboral, sino finalmente en ese extremo, no sé si celo por la ansiedad por querer volver a la rutina ordinaria que de por sí se va a postergar y por mucho tiempo. Yo creo que es la extrema confianza, Roberto, que tenemos muchas veces. Sí, también. Importantísimo, hoy a las 19 se define el tema del avance a la fase 3, cómo avanzamos, qué sectores, con qué restricciones y sobre todo en qué territorios. Así que estamos atentos a la conferencia de hoy a las 19 del ministro Mazzoleni. Gracias, Juan.